¿Qué pasa? Os traigo un nuevo vídeo sobre el Villarreal de Quique Setién, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. El Villarreal de Quique Setién es un equipo que tiene mucho la posesión, que le encanta salir desde atrás y forma con un 4-3-3 de inicio. Así que nosotros para hacer la táctica de FIFA 23 vamos a utilizar el 4-3-3 contención, que es el 4-3-3 con un MCD y dos mediocentros, es decir, un pivote y dos mediocentros, extremo izquierdo y extremo derecho. Este 4-3-3 se mantiene sobre todo en la salida de balón cuando el Villarreal saca desde puerta o tiene el balón el portero. Siempre tratan de abrirse mucho los centrales, laterales y el equipo en general y esperan a que el equipo rival trate de presionar, y si el equipo rival presiona ellos arriesgan el balón, y gracias a que arriesgan el balón tienen la recompensa de, si salen de esta presión, tienen todo el campo por delante para atacar y generar una transición ofensiva con mucho espacio para sus delanteros. Entonces, la evolución ofensiva de este equipo, del 4-3-3, ¿qué pasa? Cuando cambia el campo rival, el 4-3-3 se convierte un poco en una especie de 3-1-5-1 o como lo queráis llamar, ya que en defensa se mantienen los dos centrales más Foyth, el lateral derecho, suele ser el que se queda un poco más fijando para formar esta defensa de tres. Parejo siempre se queda por delante, con Alberto Moreno o el lateral izquierdo que juega en ese momento dando la amplitud. Pino se junta un poco con Gerard Moreno y con Capué se queda un poco por delante de Parejo, más o menos entre líneas, a veces un poco más retrasado, y Baena sí que completamente arriba entre líneas con Chukwueze completamente abierto en banda derecha. En cuanto a la importancia de Parejo, es clave en este sistema, ya que, como hemos comentado, cuando tiene el balón en campo rival es el que está constantemente dando salida a los dos centrales más al lateral y, bueno, Alberto Moreno cuando están subiendo el balón, y tiene la libertad siempre de el poder filtrar los pases entre líneas para los jugadores de ataque y hacer cambios de juego y pases filtrados importantes que, gracias a su calidad, pues generan mucho peligro. Una jugada utilizada también por el Villarreal cuando tiene el balón en construcción es que a veces llega el balón a Alberto Moreno y lo que intenta hacer es un pase filtrado en diagonal para los jugadores que están entre líneas, entre el espacio de la defensa y el mediocampo del equipo rival, que son Jeremy Pino, Gerard Moreno, incluso Capué y Baena, y una vez recibe, sobre todo Moreno, trata de girar el balón y hacer una superioridad de 2 contra 1 cuando cambian a la banda derecha con Chukwueze y Baena contra el lateral del equipo rival. Y a partir de ahí, en esa superioridad, puede, sobre todo Chukwueze, encarar y generar el peligro. Cafu. Here's Moreno. En otras ocasiones, en vez de filtrar y simplemente cambiar el balón hacia el otro lado, lo que sucede es que igual el pase filtrado también puede llegar desde Parejo o desde uno de los centrales o de los laterales. Se filtra el balón y lo que pasa es que recibe Gerard Moreno y Capué sobre todo rompe desde atrás, viniendo desde atrás, y sorprende al equipo rival, y con esta incorporación le filtran el pase y puede tener una jugada claramente de peligro. Parejo. Moreno. Useful looking ball. A la derecha, otra jugada utilizada por el Villarreal es que cuando están tocando y consiguen abrir en banda para Chukwueze, reciben banda y muchas veces lo que sucede es que Baena rompe al espacio y entonces es Chukwueze el mismo que le filtra el balón para que Baena caiga ahí en banda y desde ahí pues pueda poner un balón atrás o ya generar una jugada de peligro. It's with Raúl Albiol. That's a good looking ball. Por banda izquierda, en cambio, normalmente, como hemos comentado, el extremo que juega por este lado suele meterse un poco más hacia adentro y es el lateral que tiene más subida. Por tanto, en esta banda izquierda es clave el triángulo entre Capué, Pino y Moreno, ya que normalmente se suelen intercambiar bastante las posiciones, ya que a veces Alberto Moreno está un poco más atrasado, entonces es Pino el que se mantiene abierto y Capué el que se mete más entre líneas, pero en otras ocasiones es Pino el que está metido entre líneas, Moreno es el que está completamente abierto y dando altura, y Capué está un poco más atrasado. Un poco rotan el triángulo entre los tres jugadores y a veces los podemos ver en ambas posiciones. Pau Torres. Así que vamos a pasar a las tácticas
Y en defensa, estilo defensivo, presión tras perder la posesión, ya que es un equipo que, tal como pierde el balón, trata de recuperar el balón cuanto antes, y si no lo recupera, pues tiene una transición muy peligrosa para el equipo rival, pero si recupera ya puede tener otra ocasión de gol rápidamente. En anchura, en defensa, vamos a poner 60, ya que es una presión bastante adelantada y el equipo por tanto se queda un poco más abierto. En profundidad 70, porque tienen una línea bastante alta, tratan de siempre tener el balón. Con ofensivo, plan de juego, construcción lenta, como hemos comentado, sacan el balón desde atrás arriesgando al máximo. Y creación de oportunidad, posesión. Lo podéis dejar en equilibrada, pero posesión os va a dar más líneas de pase, ya que es un equipo que le encanta tener el balón y hacer posesiones muy largas. En anchura 75, ya que normalmente, sobre todo Chukwueze, está muy abierto y es un equipo que tiene mucha amplitud, los centrales se abren mucho, los laterales, el equipo en general tiene mucho espacio. Y con futbolista salario, en este caso hemos puesto 5, que vamos a pasar a las instrucciones y al portero vamos a poner, sobre todo importante, guardameta líbero, porque vamos a tener una defensa muy adelantada y en algunas ocasiones si nos meten un triangulazo al espacio, el portero va a tener más posibilidades de salir, por tanto importante aquí poner guardameta líbero. Los centrales, como siempre, no tocamos nada. A Alberto Moreno vamos a dejar en equilibrado porque vamos a hacer que, dejándolo todo en equilibrado, que suba y se incorpore arriba y dé la altura, amplitud desde banda izquierda. En cambio a Foy le vamos a poner quedarse atrás al atacar y no vamos a tocar nada más. Y entonces lo que pasará es que se formará esta defensa de 3 con los dos centrales más Foy. A Parejo le vamos a poder cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar, marcaje al centro y nada más. Parejo va a ser el que siempre esté por delante de estos 3 jugadores cuando el Villarreal tenga el balón. A Capué le vamos a poner en equilibrado, entrar al remate, abrirse las bandas ya que a veces cae y hace este intercambio de posiciones con Pino y Moreno y marcaje al centro. Dejaremos en equilibrado ya que así conseguiremos que esté un poco más atrás, pero que también se incorpore y haga internadas y rupturas cuando sobre todo Gerard Moreno coja el balón o la tenga un lateral. Y a Baena, en cambio, le vamos a poner adelantarse y entrar al remate, ya que a Baena sí que lo queremos constantemente fijado arriba, por tanto adelantarse importante y marcaje al centro y conservar la posición. A Jeremy Pino le vamos a dejar en equilibrado porque vamos a defender en un 4-3-3. Vamos a ponerle tirar diagonales, ya que así conseguiremos que se meta cerca de Gerard Moreno y se meta hacia adentro. En equilibrado y apoyando a centros, entrar al remate. A Chukwueze, en cambio, también lo vamos a dejar en equilibrado importante para que se defiendan en un 4-3-3. Aquí también en equilibrado, todo equilibrado. Y finalmente a Gerard Moreno lo vamos a dejar en equilibrado, todo equilibrado a Gerard Moreno, ya que Gerard Moreno a veces cae a banda, a veces baja a recibir y con todo en equilibrado va a decidir él un poco lo que hace. Así que hasta aquí el vídeo del Villarreal de Quique Setién en FIFA 23 y como siempre quiero que me pongáis por los comentarios cualquier equipo que queráis que traiga o cualquier cosa en los comentarios os estaré leyendo.